He venido hasta este punto aquí en París, he viajado desde Chile a Francia solamente para poder contarles esta historia y para poder llegar a este departamento. Quizás ustedes digan, pero Claux es un departamento más. Sí, pero es un departamento muy importante que muchos chilenos no tenemos idea de que aquí una persona arriesgó su vida sin tener que arriesgarla. Y ella fue María Edwards y lo hizo en este lugar. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren dónde me encuentro, en la específica y magnífica y hermosa Torre Eiffel, hijos de la Pachamama. Y no estoy aquí por la Torre Eiffel, estoy aquí por una chilena, me refiero a María Edwards. Quizás hayan escuchado hablar de la lista de Schindler, el alemán que ayudó a salvar a miles de judíos. Nosotros en Chile y en Sudamérica también tenemos nuestra propia Oskar Schindler, me refiero a María Edwards, una chilena la cual no es muy reconocida por todos, pero que ayudó a salvar a muchos niños judíos en plena Segunda Guerra Mundial, aquí en la Francia ocupada por los nazis. Y vine para acá, vine a Francia, vine a París a hablar de ella, a hablar de una mujer la cual llegó a recibir el premio de Justas entre las Naciones en el año 2006. Y sé que muchos chilenos no tenemos idea de esta historia y bueno, el día de hoy te la contaré y ojalá que puedan ver el video completo porque es una historia interesante y que deberíamos saber en Chile, ya que es una persona que hizo algo realmente hermoso. Y por eso estoy aquí en París para hablar de ella. Así que nada, vamos, hijos de la Pachamama. En 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Alemania invadía Polonia y Francia junto a Inglaterra se veían en la obligación de declarar la guerra a la Alemania nazi. La Alemania nazi, la verdad, aniquiló en solamente un mes a todo el ejército polaco. Luego hizo lo mismo con Bélgica, con Luxemburgo, con Holanda. Y a esto se le llamó la Guerra Relámpago. En tan solo 9 meses, además de haberse apoderado de todos estos países, lo hizo también con el lugar en donde me encuentro el día de hoy, con Francia. En 1940, Hitler ya posaba frente a la Torre Eiffel. Mientras tanto, ese mismo año, María Edwards, una chilena nacida en Santiago de Chile, en una de las familias más acomodadas que tenía el país, como lo era la familia Edwards, luego de haberse casado muy joven con su esposo, decidió acompañarlo en su viaje a Europa. En 1940, como les dije, llegaron los nazis aquí a Francia, se apoderaron del país y María Edwards, teniendo la oportunidad de devolverse a Chile con su familia, decidió quedarse aquí y oponerse al ingreso de ellos, uniéndose a la resistencia francesa. Con el dinero que tenía lo ocupó prácticamente para ayudar a la resistencia francesa y oponerse al ingreso de los nazis al país. Pero aún así mantenía oculto su odio hacia ellos. E incluso a veces se hacían fiestas en su lujoso departamento que tiene muy cercano aquí a la Torre Eiffel. Eran fiestas tan grandes que iban personas de todo índole y como estaba en control el país por los alemanes, hasta oficiales alemanes acudían al departamento de ella, pero obviamente ella mantenía oculto el odio que tenía hacia ellos. Con todos los contactos que María había hecho, ya sea por su influencia, ya sea por sus fiestas que hacía en su departamento, logró entrar a trabajar al Hospital Rothschild, un hospital el cual recibía a los judíos una vez que eran capturados por los nazis y presentaban algún síntoma, alguna enfermedad, algo, eran llevados hacia allá. Pero el problema venía cuando ya se mejoraban. Los alemanes los pescaban y los mandaban directo a los campos de exterminio o a los campos de concentración. Fue en ese hospital en donde ella se daba cuenta de lo terrible que podían llegar a ser con los judíos. Muchas mujeres judías llegaban a este hospital, pero una vez que estaban dadas de alta, la Gestapo las agarraba y las enviaba junto a sus hijos a campos de concentración. Es aquí donde las mismas mujeres judías les pasaban sus hijos a María Edwards, que por favor los cuidara, que por favor los salvara, ya que ellas sabían que ellas no volverían a este lugar, pero que les pasaban a sus hijos para que ella los pudiera esconder, ayudar o no sé, pudiese ser algo. En ese tiempo, como todos sabemos, esconder judíos de los nazis era realmente traición y ello conllevaba la muerte. Pero María Edwards, sabiendo esto, sabiendo lo que implicaba, lo más impresionante de esto es que ella lo tenía todo. Ella tenía dinero, ella si quería se devolvía con su familia a Chile y se olvidaba de todo esto. Pero aún así, ella pensó en los niños, pensó en las vidas humanas, pensó en esas madres. Sabiendo lo que significaba, decidió arriesgarse. Soy María Angélica Puga Phillips, soy bisnieta de María Edwards de Errázuriz. Ella se abocó en la ayuda, en el rescate de los que estaban bajo gran peligro. De hecho, nadie hubiese primero esperado que ella hiciese algo.
Segundo, nadie le hubiese reclamado que no hiciera nada, por lo que se esperaba de una mujer de su edad, de su condición social, de su religión, de su nacionalidad, porque recordemos que no era su nacionalidad, no era su política tampoco, y tampoco era su religión. Ella podía volverse a Chile, vivir cómodamente, ella provenía de una familia de muchos recursos, y no hacer nada, y nadie le hubiese reclamado, pero ella decidió hacer lo que, según palabras de ella, era lo que había que hacer. Ella se decidió ayudar a la humanidad, no en particular a alguien. María comenzó a sedar a muchos niños judíos y a sacarlos escondidos del hospital. Ella usaba una capa larga, una capa gruesa, y por ahí los sacaba del hospital escondida. A algunos niños los mantenía en su departamento y con el dinero que tenía cubría su alimentación y su estadía por el momento. También les arrendaba lugares para que estos niños pudiesen vivir, pudiesen seguir su vida, y con el tiempo, primero fue uno, luego fueron dos, y con el tiempo esto prácticamente ya se transformó en una red de protección hacia los niños judíos. Ella se encargaba de sacar a estos niños judíos del hospital, y luego que ella los tenía en el departamento se los pasaba a otro caballero para que él los pudiese dar en adopción a diferentes familias francesas, ya sean de aquí de la ciudad de París o de más hacia la zona rural, para que el niño pudiese quedar a salvo. Cuando ya estaba el tema bastante complicado y el hospital estaba cercado, era un anexo de un campo de concentración. Cuando me refiero a cercado era que estaba con alambrada por fuera. Cuando los niños eran más pequeños, los dopaban, a las mamás ya se las habían llevado a los campos de concentración, y con los niños dormidos bajo el brazo, bajo su capa, y ella salía caminando con su mejor cara de póker, digo yo, frente a los gendarmes. Caminaba con el niño dormido, y hasta que más allá o la tomaba un auto y se iba a su departamento. Los primeros días el niño tenía como que adaptarse hasta que ella lograba después entregarlo, por ejemplo, a orfanatos, a las niñitas. En cambio, los niñitos, por ser judíos, estar circuncidados, tenían como una marca evidente, ¿no? Aunque les falsificaran los papeles era bastante difícil. Entonces a los niños, pero ella los derivaba a familias en los campos, donde ella no solo mantenía económicamente, estamos en guerra, la gente no tiene recursos, nadie quiere recibir una boca o dos bocas. A veces ella tomaba dos niños juntos y los ubicaba en una casa. Entonces lo que ella hacía era no solo mantener a los niños, sino que mantener a toda la familia. Amigos, he recorrido medio París por subterráneo, por metro, para llegar a este punto. Estoy transpirado porque no ha costado llegar, pero logramos llegar al Hospital Rothschild. Quería mostrárselos. Este es el hospital, obviamente un poco más moderno, pero este es el punto exacto en donde María lograba sacar a los niños judíos, oculta obviamente de los nazis. Ustedes pensarán que María Edwards, para poder sacar a un niño de este lugar, era llegar y sacarlo del hospital, pero no, hay que ponerse en el caso que estaban en plena ocupación nazi, y un hospital donde siempre traían judíos, entonces estaba día y noche custodiado por diferentes soldados alemanes nazis. Ella perfectamente hubiese dicho, chao, me voy de aquí, ¿qué estoy haciendo acá? Si me voy a Chile y allá mi familia es millonaria, tengo todas las comodidades allá, pero no, prefirió quedarse en este hospital rescatando niños judíos. Muchas veces ella expuso su vida saliendo por la puerta del Hospital Rothschild, como se lee allí, quizás caminando estas mismas calles, caminando estas mismas veredas, escondida con el niño entre medio de los brazos. Quizás se iba para allá caminando, o quizás se iba para allá en otras ocasiones. Quizás todo este sector estaba custodiado por diferentes soldados nazis de la época, y bueno, este es el famoso Hospital Rothschild del cual les hablaba, y quería que lo conocieran. Si estaba aquí en París tenía que contar la historia de ella y también mostrar el hospital en donde se produjo este hecho. Bueno amigos, María no solamente salvó a un niño judío, sino que de un niño nacieron muchas personas más. Fueron muchas las familias que hoy habitan este mundo gracias a María Edwards, que se atrevió, fue valiente y nadó en contra de la corriente. Demostró que en un mundo en el que lo normal era ser deshumano, ella hizo lo contrario y siguió por sus instintos, y obviamente salvó a los niños, que por más que estuviesen todos pobres, por más que no tuviesen nada, que ella no ganase nada con un niño judío en ese momento, ella igual lo rescató y obviamente salvó la vida de un niño, de muchos y del mundo entero. No sabemos exactamente qué cantidad hay. Yo conocí a 10 de ellos personalmente, pero todos creen de que si hay uno de ellos es muchos más que son. ¿Por qué? Porque la mayoría nunca supo quién los rescató, por medidas de seguridad y también porque eran pequeños. Y una de las formas de proteger a la red, que partía con María, era que no se supiese
quién había rescatado al niño. Cuando pasa el tiempo, María nos encargaba de decirles, yo te rescaté. Entonces, varios de ellos supieron, al empezar a desarmar la madeja, ya de adultos, 50, 60 años, y logran llegar donde ella. Ella la pasó muy mal también, o sea, ella fue torturada. Entonces te queda ese trauma de no querer hablar, pero también uno de los motivos por los cuales ella no les contaba a los niños con los cuales mantenía contacto era para no generarles esta como dependencia de esto, entonces tú me debes algo a mí porque yo te salvé. Ella siempre fue generosa desde el origen, por lo tanto no quería generar esa dependencia de los niños hacia ella. Estoy ahora en estos momentos aquí en París, específicamente, en un lugar muy especial. ¿Y por qué es muy especial para esta historia? Ya que en este lugar María escondió a los niños y estuvo con ellos. En este lugar ella les salvó la vida a varios niños que eran judíos. Me refiero específicamente a lo que estoy apuntando por allí. En este lugar específico donde está la grúa, un poquito más allá, es el departamento de María Edwards, el lugar donde ella escondió a los niños judíos. He venido hasta este punto aquí en París, he viajado desde Chile a Francia solamente para poder contarles esta historia y para poder llegar a este departamento. Quizás ustedes digan, pero Clouds es un departamento más. Sí, pero es un departamento muy importante que muchos chilenos no tenemos idea de que aquí una persona arriesgó su vida sin tener que arriesgarla. Y ella fue María Edwards y lo hizo en este lugar con los niñitos. Como se pueden dar cuenta, es un lugar muy cómodo, un lugar tranquilo, un lugar donde hay puras casas grandotas, puras casas bacanes. Y bueno, aquí estuvo María Edwards, un lugar donde ella no tenía por qué complicarse la vida, pero decidió complicársela, decidió arriesgarse. A tal punto que en este mismo lugar, aquí, en esta esquina de acá y en esta esquina de acá, habían 2 soldados alemanes custodiando el ingreso a este departamento, ya que tenían en la mira a María Edwards. Y bueno, este es el lugar preciso en donde sucedió la historia que les conté, en donde ella entraba con los niños camuflados y bueno, donde también la estuvieron vigilando los soldados alemanes en plena Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas más sorprendentes, como les digo, es que allá está su departamento y la Torre Eiffel está aquí a la vuelta, estamos muy cerca, es un barrio muy acomodado, un barrio muy caro y que ella incluso no tenía por qué arriesgarse, pero aún así lo hizo por los niños judíos. Y de verdad, eso es lo más sorprendente. El primer reclamo era, ¿por qué no te vuelves a Chile? Está en un país en guerra, ¿qué estás haciendo ahí? Estaban haciendo su segunda nieta en esa época, mi madrina, y ella no se venía a Chile porque estaba cuidando niños que estaban con destino seguro de la muerte. Esta es su hija, María Angélica, mi abuela, esa es María, y era su hija única, una mujer viuda de buena sociedad. Lo único que le correspondía al enviudar era o volverse a Chile o volver a casarse. Entonces le reclamaban de, ¿por qué no te viniste a cuidar a tus nietos, no? Tuvo que pagar ese costo familiar, ¿no? Para ella fue muy importante que los niños volviesen en gran medida y mantuviesen su identidad judía. Entonces ella se encargó de colocarlos después, que fuesen adoptados por familias judías. También afortunadamente, dado el ambiente en que María se movía, mucha intelectualidad y muchos recursos, varios de estos niños y terminaron teniendo acceso a mucha educación, mucha arte y lo más importante, una nueva familia y familia judía, donde mantuvieron su identidad. O sea que era como que haya valido la pena todo lo que los niños hayan vivido. Y bueno amigos, he recorrido medio París en realidad por metro para llegar a este museo y mostrarles algo que les quiero mostrar, un detalle chiquitito, eso nomás les quiero mostrar, pero para que vean que es importante. Miren, hemos llegado, dice museo, la Musique dans les Camps Nazis. Y bueno, es grande, se ve para adentro un poco, y aquí dice el muro de los justos. Si se dan cuenta, hay bastantes, pero bastantes nombres. Lo más probable es que los justos se refiera a muchas personas que salvaron judíos en aquella época. Miren, el gueto de Varsovia 1940-1943. Yo creo que vieron ese video en mi canal, que lo subí hace alguna semana atrás. Y ahí está toda la historia. Está bastante bonito y ahí todos los nombres de las personas. Allá la estrella judía y arriba algunas palabras en israelí, como también en francés. Bueno, esto de los nombres fue dándose por años. 2002, 2003, 2005, 2007 y 2006.
Aquí en París existe el Memorial Shoah, es un memorial o digamos un tipo museo gratuito en donde se cuenta un poco cómo fue la historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. María Edwards Errázuriz, como les dije, se casó muy joven con un diplomático de apellido Errázuriz, y de aquí viene el apellido Errázuriz. Y es importante el apellido Errázuriz porque al final ella terminó llamándose como María Errázuriz, ya que estaban en plena guerra, y para que los alemanes no pensaran que su apellido venía de Inglaterra, que eran los que estaban en conflicto con los alemanes, cambió el Edwards por el Errázuriz para que pensaran que era español a simple vista y así no tener problema con los alemanes. Es por eso que en muchas partes es reconocida como María Errázuriz, pero realmente su nombre era María Edwards. En el 2005 fue reconocida finalmente como justa entre las naciones y miren, se pueden dar cuenta que es un memorial gigante, está lleno de nombres, pero si buscamos aquí el año 2005, como pueden darse cuenta aquí, y tiene relieve, muy bonito, está cada uno de los nombres con relieve, se dieron el trabajo. Y bueno, vamos a buscar a María Errázuriz. Y bueno, aquí nos damos cuenta que está el nombre de la chilena, María Errázuriz, de París, que hizo el gesto heroico aquí en París. Bueno, ahí está María Errázuriz, su nombre se esparce entre muchos que ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y se declararon justos entre las naciones. Obviamente que también está acá Oskar Schindler, pero lo que nos importa el día de hoy es la chilena María Errázuriz, que la tenemos justamente aquí. Un orgullo tener a una chilena aquí entre tantos nombres de todo el planeta que se involucró en la Segunda Guerra Mundial y ayudó a judíos, están sus nombres aquí. Y hay una chilena metida ahí entre medio. ¿Por qué se inscribe el nombre? Para no olvidarlo. Un nombre inscrito en piedra no se va a borrar, entonces tú no vas a olvidar ese ejemplo de una persona como María, de una mujer que decidió salir de su comodidad, de todo, por otra persona. Esta es la medalla de Justo entre las Naciones, que es la medalla que le entregaron a ella, y cuando la traen a Chile y se la entregan a mi mamá y sus hermanas, las nietas, que eran las descendientes mayores vivas, le entregan esta medalla, tiene su nombre inscrito, y por el costado lo que dice es: quien salva a uno, salva a la humanidad. Basta con haber rescatado a uno. Y yo conocí, por ejemplo, a Marcel. Ella rescató a Marcel. Marcel tiene 2 hijos, 4 nietas, y así continúa la historia. Por eso salva a la humanidad. Y bueno, el único reconocimiento que tiene María en Chile sí, es como hija ilustre, reconocimiento póstumo, porque ella vivía en la comuna de Santiago cuando era más pequeña. Es hija ilustre en la comuna de Santiago. No hay uno como de país, nación chilena, y en Chile no podemos decir que nos sobran las mujeres de este ejemplo. Amigos, y como si fuese poco, en el año 2017 fue inaugurada una plaza con el nombre de María Errázuriz aquí en Francia, para que vean que tiene mucha importancia, pero en Chile no lo conocemos mucho la historia. Esto fue específicamente en el distrito 12 de París, y ahora que me encuentro aquí intentaré ir en busca de él. Así que intentemos buscar la plaquita que indique el nombre de María Errázuriz aquí en París. Bueno, hemos buscado por todas partes, pero no lo encontramos. Pero lo más probable es que acá dentro de la Fundación Rothschild es que hicieron este monumento a María Edwards, María Errázuriz, como también se le denominaba. Hasta acá no podemos llegar, pues. Pero bueno, es para que sepan también la importancia que le dan aquí en Francia. Ahí hablamos un rato con el guardia de aquí de la Fundación Rothschild y había una placa conmemorativa que hablaba sobre los nazis que estuvieron en este lugar. Y bueno, lo más probable es que ahí haya estado el nombre de María Errázuriz. No me dejó entrar porque le tenían estrictamente prohibido sacar fotos y todo eso, pero bueno, está. Lo comprobamos de que está. Así que nada, lo importante de todo esto es que le tomen la importancia a esta historia, que le tomen la importancia a lo que hizo María Errázuriz y que no es algo que esté inventando yo, sino que es algo que sucedió en verdad. O sea, cuando yo iba a hacer charlas a colegios, terminan todos los jóvenes diciendo:
y es chilena. Entonces, eso es como algo que no debiéramos como olvidar. O sea, si ella pudo hacer algo en ese momento, que no era nada fácil, te jugabas la vida cada segundo. O sea, estamos hablando de que tenía que ir contra los nazis. Y ella decidió hacer algo que nos queda a nosotros. Ojalá nunca nos toque a ninguno de nosotros vivir algo parecido. Pero en menor medida, sí podemos levantar la mano. Vemos, no sé, en el colegio que están molestando al del lado. O cuando voy en la micro y se están burlando a otra persona. Sí tenemos. O sea, si ella pudo, ese es como el ejemplo que no debiéramos olvidar. Ella arriesgó su vida sin ningún interés. Podría haberse hecho la loca y no hacer nada y nadie le hubiese dicho absolutamente nada. Podría haberse devuelto a Chile, pero prefirió arriesgar la vida por niños que ni siquiera ella conocía, sin ningún interés de trasfondo. Fue reconocida en Israel como justa entre las naciones. Fue reconocida en Francia también, con el grado de caballero de la Legión de Honor. Bautizaron una plaza en Francia con su nombre, la pusieron en las placas ahí conmemorativas, pero y en Chile, si fuese por mí la pondría hasta en los billetes de Chile, por tener el valor de enfrentar a los nazis y evitar que muchos niños se fueran y los enviaran hacia Auschwitz, el campo de concentración que existía en Polonia. Y lo más increíble es que tuvo la oportunidad de devolverse a Chile, de estar tranquila en una familia millonaria, pero no, estuvo aquí donde las papas queman, estuvo aquí arriesgando su vida por niños que no conocía, y eso hace tener mucho más valor a la historia que les cuento. Cambió la comodidad y la tranquilidad por quedarse aquí salvando niños en plena Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene mi respeto y me deja orgulloso de que haya sido chilena al igual que yo. Espero que les haya gustado este video. Le doy las gracias al papá de Klaus que me acompañó el día de hoy y me acompañó ahí con todas las cosas, así que muchas gracias, papi. Les dejo aquí su Instagram. También no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis y me ayudan muchísimo. Los que quieran unirse y apoyarme, muchísimas gracias, también saldrán al final de este video. Y les dejo mi Instagram, mi Facebook para que estén atentos a todo lo que hago y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.